Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42, esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM. Transmitimos también en vivo por las plataformas digitales de Primera Plana y no se olviden ustedes, nuestra señal online en armónica.com. Tienen esa posibilidad, múltiples opciones y posibilidades de escuchar y de amplificar este espacio informativo. El ingeniero José Cabrera visita nuestra mesa de trabajo. Él es integrante del Consejo Nacional Electoral, consejero del CNE. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, buenos días a la ciudadanía, gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los avances en el proceso electoral luego del sufragio que se realizó el domingo anterior. Antes de abordar los temas de este proceso electoral, le quiero preguntarle a usted, más o menos, ¿cuánto cuesta una consulta popular? Para tener una idea. Bueno, en el 2018 la consulta popular fueron 45 millones. Cuando hicimos los cálculos para el referéndum en el 2023, aproximadamente unos 55 millones. Por eso se lo unificó con las elecciones seccionales. ¿Por qué no cuesta tanto? Pensando en el ahorro para el país, unificamos con las seccionales pocos meses que teníamos el proceso electoral y salimos adelante. Claro, le hago esta pregunta porque hace minutos conversaba con Esteban Quirola, que es parte del entorno del presidente electo Daniel Noboa. Tienen en el radar la intención de que haya una consulta popular, pero él de alguna manera matizó la declaración de la vicepresidenta electa de ayer, Verónica Abad, cuando anunció que va a haber una consulta popular y decía, no, primero vamos a dialogar con la Asamblea y si logramos un consenso, esa sería una consulta innecesaria. Miren ustedes cuánto costaría una consulta popular. Por eso la primera pregunta al ingeniero José Cabrera. Tenemos en materia sobre el proceso electoral. ¿Qué sensaciones le dejó a usted el proceso electoral, más allá de un par de dificultades, lo que pasó en Sucumbíos, por ejemplo, con esta persona detenida, miembro de una mesa, alterando 14 papeletas, lo del sector del Inca acá en Quito, otra persona que entiendo fue detenida y está siendo investigada por alterar otras papeletas? ¿Cómo evalúan ustedes el proceso electoral del domingo, ingeniero? Bueno, el proceso electoral, gracias a Dios, pasó sin mayores novedades, debido especialmente a la preocupación a la violencia que existe en el país. Tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta coordinamos con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, EQ 911, las municipalidades para evitar aglomeraciones de ventas ambulantes a los ingresos de los recintos electorales. Todas estas medidas se tomaron cuidando o salvaguardando la vida de los ciudadanos, la tranquilidad del proceso electoral, y es así que la ciudadanía acudió masivamente, lo cual agradecemos al pueblo ecuatoriano que salió a votar. En un 82.33% de la ciudadanía ejerció su derecho al voto, es decir, el ausentismo se mantuvo muy similar a los otros procesos electorales. En los niveles de promedio, que es 17-18% más o menos. Sí, más o menos, así es, Fabricio. Entonces, luego vino ya el proceso de escrutinios a las 17 horas 15 minutos, entró los primeros resultados. A las 7:30 teníamos ya una estándar, se puede decir que ya era irreversible. 8 de la noche salimos a dar la cadena nacional para informar al país cómo estaba transcurriendo el proceso electoral. Minutos antes, la candidata que perdió el proceso electoral reconoció su derrota. El ganador festejó y el pueblo ecuatoriano en paz. La mayor satisfacción para el Consejo Electoral es que al día siguiente de un proceso presidencial exista paz, tranquilidad en el país. Igual pasó en el 2021, al siguiente día de la segunda vuelta, un país en paz dedicado a trabajar, a producir, que eso es el deber del Consejo Nacional Electoral, llevar un proceso limpio, transparente y que la ciudadanía confíe en que se respetó su voto. En el caso de las dos denuncias concretas, ¿qué tipo de seguimiento se lo ha hecho? Lo de Sucumbíos y lo del Inca. Bueno, en los tres casos, el Consejo Nacional Electoral ha hecho el seguimiento poniendo las denuncias, respectivas. Una fue en Sucumbíos, fue detenido el secretario de la delegación, quien estuvo llenando 14 papeletas, al igual que el señor presidente de la Junta
receptora del voto. El secretario de la Junta Receptora del Voto y el presidente de la Junta Receptora del Voto fueron detenidos. El Consejo Electoral puso las respectivas denuncias. Uno hubo aquí en el Inca, también que estuvo marcando 4 papeletas, y otro caso se dio en el Ichimbía. Entonces, en todos los casos, el Consejo Electoral ha puesto las respectivas denuncias para que sean juzgados de acuerdo a la ley. Este caso de Chimbía, ¿cuál es? Porque ese no tenía conocimiento. Tenía conocimiento el de Sucumbíos y del Inca. Sí, en el Ichimbía también estuvieron rayando papeletas, situación que inmediatamente el Consejo Electoral con la policía tomó las medidas y fueron detenidos. Y digamos, estas 3 denuncias, ¿ustedes las lograron comprobar o todavía están siendo materia de investigación? Bueno, nosotros pusimos las denuncias, ya es cuestión de fiscalía de realizar las investigaciones y las sanciones que corresponden. Pero no tienen conocimiento de avances sobre esas sobre esas investigaciones. Bueno, el departamento jurídico puso las denuncias y está haciendo el seguimiento para estar informados del Consejo Electoral, pero ya eso está en manos de la justicia común. ¿Cómo ha avanzado el escrutinio el día de hoy, ingeniero? Bueno, hemos avanzado ya en 19 provincias, tenemos el 100% escrutado, provincias como Pichincha, Guayas. Hemos roto un récord, en 2 días hemos terminado el escrutinio, la ley nos da 10 días para el escrutinio, pero hemos avanzado con agilidad, con la habilidad del personal operativo, técnico, se ha avanzado. Únicamente quedan 5 provincias que tienen recintos de difícil acceso, por lo tanto se demoran en sacar los kits electorales, ya que depende del clima, porque tienen que sacar vía aérea o vía fluvial. Hay casos como en el Carchi, estamos por sacar 4 paquetes, con esos 4 paquetes estaría completado el 100% de Carchi. En Esmeraldas tenemos 16 paquetes, en Manabí 29 paquetes, y obviamente en donde que es la mayor parte de recintos de difícil acceso es en la Amazonía, específicamente Morona, Santiago 136 paquetes y Pastaza 43 paquetes. Una vez que estén concluidas estas 5 provincias, podríamos decir que dentro del país está completado el 100% del escrutinio. Vuelvo a insistir, dependemos incluso del clima para que puedan los señores militares, porque esos paquetes regresan a las delegaciones con custodia militar, puedan ser extraídos. En cuanto al exterior, está en un 88% realizado el escrutinio. También esperamos que en estos días, a partir del 19, empiecen a llegar los paquetes de los diferentes países. Tenemos expectativas que hasta el 30 de este mes tendremos ya la totalidad de paquetes aquí para realizar el escrutinio final de las actas que hayan estado con inconsistencia, que lo realiza la Junta Especial del Exterior. Para eso necesitan tener en físico Sí. las actas. Sí, todo el kit electoral, porque si hay inconsistencias se tiene que abrir los cartones y realizar nuevamente el conteo de voto a voto para regularizar el tema de inconsistencias. Inconsistencias son porque la suma de los parciales no cuadra con el total, por ejemplo, o porque no constan las firmas del presidente y el secretario de la Junta. Finalmente, ¿cómo evalúan ustedes la votación en el exterior luego de los problemas del 20 de agosto en la votación telemática que les obligó a repetir las elecciones? Sí, en la evaluación hay aproximadamente 120,000 compatriotas que han ejercido su derecho al voto de forma presencial. Una de las preocupaciones principales en esta administración, cuando nos posesionamos, fue el poder colaborar, ayudar a los compatriotas en el exterior para que ejerzan su derecho al voto, ya que de los 409,250 empadronados, en este caso casi 120,000 han votado, pero en otros procesos es mucho menos. En una consulta popular, en un referéndum, hay menos, 80,000, 70,000 compatriotas. O sea, aquí votó la que votan. cuarta parte más o menos. Sí, más o De menos. los empadronados. De los empadronados.
por eso en las reformas del Código de la Democracia en el 2020 se puso y se aceptó de parte de la Asamblea que se haga pilotos para ver si era factible el voto telemático, el voto electrónico, la votación postal. Hicimos en el 2021 y se vio que el telemático era el que más ayudaba a la ciudadanía. En el 2023 se hizo en 52 zonas y en este tema de la muerte cruzada que tenemos menos de 90 días para organizar un proceso electoral. Dentro del país mismo ya es complejo, peor fuera del país ya que tenemos que enviar los kits electorales. Por eso se decidió el 100%, la empresa nos falló al país y tuvimos ese inconveniente. Sin embargo, para la segunda vuelta sí teníamos el tiempo porque ya teníamos definidos los candidatos. Entonces se pudo imprimir rápidamente las papeletas y enviar hacia el exterior. La ciudadanía ha acudido masivamente, vuelvo a insistir, casi 120,000 ciudadanos han votado en el exterior y estamos hoy trabajando en todo el escrutinio, respetando los votos de cada uno de los compatriotas en el exterior. Ya que mencionó a la empresa que se encargó de la votación telemática en la primera vuelta, ¿el CNE ejecutó las garantías? ¿Cómo está este proceso? Este proceso está llevando directamente la señora presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, con el equipo jurídico en el tema de la finalización del contrato de forma unilateral, la recuperación de las garantías. Recordemos que aproximadamente $400,000 se dio de anticipo. Tenemos la garantía de buen uso de anticipo, de fiel cumplimiento de contrato y las multas respectivas por no cumplir con el compromiso. Todo eso está trabajando directamente la señora presidenta con el departamento jurídico. Ahora bien, en este momento, digamos, usted nos ha descrito cómo está el avance del escrutinio. Revisando la página web, yo me encuentro con que hay un 0,15% de actas con novedad 61, 0,54 219 actas pendientes. ¿Qué significa para conocimiento de nuestro público? Actas con novedad y actas pendientes, ingeniero. Ya, las actas pendientes son las que están por llegar, las con novedades que o no existieron firmas o hay inconsistencias numéricas, ¿verdad? Inconsistencia numérica. Es muy normal en los procesos electorales. Sí, es muy normal. Recordemos que quienes llenan las actas son los miembros de juntas receptoras. Pero es un porcentaje muy pequeño, 0,15, o sea, apenas 61 actas con novedad. Sí, ¿en qué parte específica es? En la nacional de presidente, 0,15%, 61 actas con novedad, dice la página web. Sí, como le comunico, está ya casi la totalidad del escrutinio, está un 99.28% ya realizado el escrutinio. Sí, al ser una sola papeleta, al ser una sola es mucho más fácil. Es mucho más fácil para los más papeleta pequeña, más facilidad de manipulación inclusive, sí, ¿no? Y hemos insistido en la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, que en la capacitación, en que sea un trabajo consciente. Sabemos que pasar todo un día en una jornada electoral es cansado y que a partir de las 5 de la tarde realizan el escrutinio, pero se ha pedido que piensen en el país, que hagan con tranquilidad las cosas, que sumen, que cuadren los valores respetando la decisión de los ecuatorianos, y es así que las inconsistencias bajaron. Guayas, Pichincha, en 2 días terminar el escrutinio, ni siquiera en 2 días, en un día terminar el escrutinio, porque a las 5 de la tarde, a partir del día domingo, empezó el escrutinio y ayer en horas de la tarde estuvieron terminando Pichincha y en la noche Guayas. O sea, eso de Guayas a mí sí me sorprende, porque Guayas históricamente ha sido un dolor de cabeza. Sí. Guayas, Manaví, Esmeraldas, Los Ríos han sido históricamente un dolor de cabeza. Sí, en Guayas a veces se llevaban hasta 31 días, pero Tal cual. En el 2021 ya se llevó en 11 días, en las seccionales fueron 8 días, en primera vuelta se realizó en 4 días y hoy lo estamos haciendo en 1 día y horas. Ahora bien, de aquí en adelante, ¿cuál es un poquito el cronograma para entender, para conocer tentativamente cuándo podrían proclamar definitivamente los resultados? Pero quiero partir primero de el cierre del escrutinio, los resultados numéricos, a partir de lo cual
se abre la posibilidad de que los sujetos políticos puedan presentar recursos ante el propio Consejo Nacional Electoral o luego ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuándo sería la primera proclamación de resultados numéricos? Nosotros tenemos en el calendario electoral las fechas para la notificación de resultados preliminares el 24 de octubre. A estos resultados preliminares, los sujetos políticos tienen el derecho de presentar sus objeciones, sus recursos de impugnación y apelación. Por esa razón, hemos fijado para el 16 de noviembre la adjudicación de escaños. A esta adjudicación de escaños también pueden recurrir los sujetos políticos a interponer sus recursos. Ese día, perdón, el 16 de noviembre sería entonces la adjudicación de escaños de asambleístas, pero estamos hablando de los resultados preliminares ahí, ¿así se llama? Sí, sí. Luego, del 16 de noviembre, tenemos la fecha para ya la proclamación de resultados definitivos el 30 de noviembre. Todo esto estamos poniendo las fechas en los casos más extremos. ¿Qué pasa, Fabricio, si usted me dice, y si no presentan ningún recurso? Obviamente las fechas tendríamos que adelantar. Ya no sería el 30 de noviembre entonces. O sea, digamos que el 16 de noviembre ustedes presentan y nadie cosa presenta. Que no creo que pase, porque siempre hay alguien que presenta. Pero digamos, imaginémonos que nadie presenta. Ya pasan 3 días y automáticamente podrían proclamar ya los resultados definitivos. Podríamos proclamar. Eso querría decir que si nadie presenta un recurso dentro de noviembre, podrían inclusive entregar las credenciales. Claro, pero usted lo dice, lo ha dicho, es difícil. Estoy hablando de un ideal. Sí, yo no creo. Es el caso ideal, porque me van a decir, si el 24 de octubre presentan ya los resultados preliminares, notifican los resultados y nadie interpone ningún recurso y luego viene la asignación de escaños, ¿por qué se van a demorar en un mes en entregar las credenciales? Es por eso que hago esta explicación. En cuanto nosotros proclamemos los resultados, en este caso que tenemos la fecha el 30 de noviembre, el artículo 91 del Código de la Democracia especifica que en caso de adelantar las elecciones, los asambleístas tienen 15 días para autoconvocarse, elegir sus autoridades, luego de la proclamación definitiva de resultados. Entonces, los asambleístas podrían hasta el 15 de diciembre autoconvocarse y elegir sus autoridades. Nosotros al día siguiente de la proclamación de resultados procedemos ya a entregar credenciales. Según nuestro calendario estaríamos terminando el 8 de diciembre entrega de credenciales en una ceremonia aquí en Quito a los asambleístas nacionales y a los provinciales de Pichincha. Pero estamos hablando de las fechas máximas, ¿verdad? Fechas máximas. Ya, digamos, calculando si presentan recursos y los tiempos que se podría tomar en el CNE o en el Tribunal Contencioso Electoral. Así es, Fabricio. Hemos puesto hemos trabajado el calendario conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, poniendo unas fechas ya topes. Unas fechas. Ya, fecha tope entonces, 30 de noviembre para la proclamación de resultados definitivos. 8 de diciembre, entrega de credenciales a los asambleístas. Ya se termina el 8 de diciembre. Pero a partir del 30 hay 15 días para que la asamblea tenga su sesión inaugural. Sí, obviamente tienen que tener ya todos los asambleístas entregado las credenciales. Es decir, que desde el 9 podrían ya autoconvocarse y tener la sesión para elegir sus autoridades. O sea, dentro de los 15 días, no es que tienen que pasar 15 días. No. Es dentro de 15 días. Como máximo 15 días. Ya, correcto. Yo pensaba, claro, porque estaba haciendo un cálculo, si hablamos del 30 hasta el 15, y luego entiendo son 10 días para que se posesione el presidente, ¿verdad? El presidente de la República. Hablaremos de que en Navidad, si es que se cumple esta fecha, ¿no? Sí, al presidente de la República nosotros tenemos el calendario de entrega de credenciales del 11 de diciembre. Entonces, si la asamblea ya está constituida, podrían a partir del 12 convocarle. Yo esperaría que entre el 15 y el 20 se posesione el señor presidente en la asamblea. Pero el cálculo es así, si es que alguien presenta recursos, estos son los plazos máximos, o sea, ¿no hay posibilidad de que eso se dilate, ingeniero? No, esas son las fechas que hemos trabajado conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, viendo los casos extremos. Ahora bien, entiendo que sobre el caso de 116 legisladores electos, eso ya está en firme,
faltaría los 21 restantes, que son los 15 nacionales y los 6 por los ecuatorianos residentes en el exterior, ¿verdad? Sí, que por lo que tuvimos que repetir en el exterior, esos tenemos que terminar el escrutinio y ahí ya tendríamos los definitivos. Entonces, digamos, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque en el horizonte uno calcularía que no habría tantos recursos que presentar. Son menos candidatos y menos curules las que faltarían por asignar, ¿no? Así es, porque los provinciales ya están en firme, se puede decir. Entonces, lo que nos falta es los nacionales y del exterior, que como usted lo indica, parecería que no debería existir tantos recursos. Sin embargo, nosotros debemos poner las fechas y estar preparados para que si se presente esto, hacerlo. Y cumplir con la ley. Con lo que usted nos está explicando, entonces, posiblemente ya para Navidad ya tengamos, o antes de Navidad ya tengamos nuevo gobierno y nueva asamblea, ¿verdad? Posiblemente, así es. Correcto. Y de ahí a la vuelta de la esquina, tienen ya que empezar a trabajar sobre el proceso electoral de 2025. Es que viene a ser así, pues ya termina diciembre, viene enero y luego en febrero ya comienza el año anterior a las elecciones de 2025. Bueno, en esta administración ¿Sí o no? Hemos pasado con procesos electorales y complicados, como a realizar un proceso en pandemia, como a los 3 meses que ingresamos teníamos que realizar el proceso del 2019 con la elección popular por primera vez del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces teníamos que crear la normativa en 3 meses para eso. 2021 en pandemia, luego de la pandemia nos pidió el presidente ayuda para la vacunación, que con toda el equipo trabajamos en vacunación. Luego tuvimos las seccionales 2023, pocos meses antes ya se nos vino el referéndum que tuvimos que hacer conjuntamente. Estábamos terminando ese proceso, tuvimos la muerte cruzada que teníamos que realizar en menos de 90 días, lo hemos concluido. Estamos con un proceso, Fabricio, de Calacalí, que por primera vez el voto nulo ganó a los votos válidos, tuvieron que repetir candidatos. Una semana antes de la semana pasada fue, ¿no? Sí, claro. Sí, tuvimos que repetir. Estamos ya no ha habido ningún recurso, no ha sido presentado a la notificación de resultados preliminares. En estos días estaremos realizando ya la asignación de escaños y si es que de igual forma no existe ningún recurso, estaremos posesionando a los miembros de la Junta Parroquial de Calacalí. En el mes de marzo tenemos otro proceso electoral que estamos en marcha de juntas parroquiales, son en Manabí, en Sucumbíos y en Pichincha, en Cayambe. Estamos en ese proceso de inscripción de candidatos y todo lo demás, y las elecciones se realizan en el mes de marzo. En febrero ya tendríamos que empezar a preparar las elecciones del 2025. Hay estas voces también que posiblemente hay una consulta popular. El Consejo Electoral no pasa aburrido nunca. Sí, así le escucho. Veamos qué pasa. Ingeniero Cabrera, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Usted siempre a la orden. Valiosa información, sobre todo para entender el tema de los plazos. 30 de noviembre es el plazo, es el derrotero que tiene el CNE para la proclamación definitiva de los resultados de las autoridades electas en estas elecciones anticipadas 2023. Podría ser antes, si es que los sujetos políticos deciden no impugnar. Veamos qué pasa. 8:06 al regresar, en la recta final de nuestro espacio. ¿Qué pasa con Gamavisión? Canal incautado que está en proceso de liquidación. Lo analizaremos aquí en A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.